Sabíamos en sistema de partículas, cuando vimos sistema de partículas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Allá, hace un par de semanas atrás, que para caracterizar un sistema de partículas usábamos dos magnitudes vectoriales, una es la cantidad de movimiento, el otro es el momento cinético, ¿sí? Y una cantidad escalar que es la energía cinética. Estas tres magnitudes las usábamos para caracterizar el estado del movimiento del cuerpo. La cantidad de movimiento se calculaba a partir de la suma de las cantidades de movimiento de cada partícula, los momentos cinéticos a partir de la suma de los momentos cinéticos y la energía a partir de la suma de las energías cinéticas. Estas tres magnitudes, cantidad de movimiento para el sistema de partículas, momento cinético para el sistema de partículas, energía cinética del sistema de partículas, tenían ciertas propiedades que nos permitían ver el comportamiento del sistema, ¿sí?, como un todo. Bien, estas son las expresiones que nosotros estuvimos deduciendo en ese momento y sus ecuaciones de movimiento. ¿Ok? Obviamente, eso es un sistema de partículas. Como dijimos al principio de cuerpo rígido, un cuerpo rígido es un sistema de partículas con la condición de rigidez. Por lo tanto, lo único que cambia, ¿sí?, es la forma en que uno hace el cálculo de estas magnitudes. Ya en vez de hacer una suma, empieza a usar una integral. Obviamente es una integral triple, los puede poner un poco nerviosos, pero vean que las otras magnitudes, las que deducimos a partir de ellos y la ecuación de movimiento, son exactamente iguales que las que veíamos viendo desde un sistema de partículas. La única diferencia está en el momento cinético, que lo podemos calcular. El momento cinético respecto al sistema de referencia de laboratorio es el momento cinético de traslación más el momento cinético respecto del centro de masa, y sabíamos cómo lo calculamos, porque lo calculamos a partir de la velocidad angular a través de el momento de inercia, del tensor de inercia. Pero si nosotros estábamos haciendo rotar respecto de un eje principal del cuerpo rígido, ese tensor, esta expresión que parece muy difícil, queda simplemente reservado a un escalar. El tensor de inercia pasa a ser un escalar por la velocidad angular. Muy bien. La energía cinética también se calcula a través de la integral. No la vamos a hacer esa integral, pero sí podemos calcular la energía cinética como la de traslación más la de rotación alrededor del centro de masa, y la de rotación alrededor del centro de masa la podemos calcular con el momento de inercia. Todas estas cosas ya las vimos, ¿sí?, para un cuerpo rígido. Muy bien, como les dije antes, ¿sí?, todo lo que vieron en el sistema de partículas lo hereda cuerpo rígido, porque el cuerpo rígido es un sistema de partículas. Entonces, me voy a focalizar en la energía. En la energía. Tenemos que la energía cinética, ¿sí?, para una partícula estaba definida como un medio de la masa por v cuadrado. ¿Sí? La variación de la energía cinética respecto al tiempo estaba dada por la potencia, donde se calculaba con la velocidad de la partícula, y esta F era la fuerza neta que aparece ahí. Después, si integrábamos esa expresión y calculábamos la variación de la energía cinética en una partícula, era la integral de la potencia en el tiempo, y eso se llamaba trabajo mecánico. Que haciendo el cambio de variable, teníamos que el trabajo mecánico lo podíamos expresar como la integral, de la fuerza a lo largo del camino que recorre la partícula. A partir de estos conceptos y resolviendo esa integral, el calcular el trabajo en un camino cerrado, hablábamos de que las fuerzas eran conservativas o no conservativas. A partir de las conservativas elegíamos la energía potencial y escribíamos el teorema de energía mecánica. Todo esto, ¿sí?, todo esto lo hicimos para una partícula, pero también lo hicimos para un sistema de partículas.
Por lo tanto, el cuerpo rígido cumple exactamente las mismas ecuaciones. Lo único que la energía cinética tiene que estar la de traslación más la de rotación. Ahora, la variación de la energía en el tiempo ya no es la fuerza neta por la velocidad del cuerpo rígido, sino que es la suma del producto de la fuerza por la velocidad donde está aplicada esa fuerza. Eso es va a ser la potencia que va a introducir cada una de las partículas. Eso es, ¿por qué? Porque ahora las fuerzas tienen puntos de aplicación. Y entonces la variación de la energía cinética es igual al trabajo que hace todas las fuerzas, donde en el mejor de los casos, cada trabajo, ¿sí?, lo vamos a poder calcular, ¿sí?, de esta manera, siempre y cuando vean que esa integral está hecha a lo largo de el punto de aplicación, la trayectoria que sigue el punto de aplicación de la fuerza Fi. Teniendo en cuenta esto, podemos hablar también lo que hablábamos de energía, de fuerzas conservativas o no conservativas. Va a haber, sí, va a haber fuerzas conservativas, va a haber fuerzas no conservativas. Las fuerzas conservativas vamos a poder hablar de una energía potencial y por lo tanto vamos a poder extender, ¿sí?, a la energía mecánica y bueno, vamos a poder usar nuestro teorema de conservación de la energía mecánica, que dice que la variación de energía mecánica es el trabajo de las fuerzas no conservativas. Muy bien, a modo de ejemplo, simplemente, ¿sí?, vamos a resolver este problema. A modo de ejemplo, ¿sí? Tenemos un yo-yo, básicamente, ¿sí?, un cilindro que tiene un hilo enrollado y en cierto instante tiene esa velocidad angular. ¿Qué va a pasar? El sistema va a evolucionar enrollando el hilo y ese cilindro va a subir hasta alcanzar una cierta altura. Voy a dibujar más o menos cómo va a ser el problema. Tenemos acá en su posición inicial el cilindro con una cierta velocidad omega 0. Esta es la posición inicial. El cilindro va a estar a esta altura respecto al piso y después va a ir subiendo hasta alcanzar un punto en el cual la velocidad angular va a valer 0. Esto es la altura que va a subir el cilindro una vez que se haya acabado su energía cinética. Nosotros podemos escribir en esta posición, ¿sí?, cuánto vale la energía cinética del cilindro. ¿Sí? La energía cinética del cilindro es un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado más un medio del momento de inercia por omega 0 cuadrado. Bien, acá, en este punto, la energía cinética es 0. Así que, bien, lo único que nos resta es qué relación hay, ¿sí?, entre la velocidad de centro de masa que tengo acá, ¿sí?, esto se mueve con una velocidad centro de masa, y la velocidad angular, dado que está rotando respecto de este punto A. La velocidad del centro de masa la puedo escribir como, voy a escribirlo acá arriba, velocidad del centro de masa lo puedo escribir como, si esto es R centro de masa, omega, producto vectorial de R centro de masa. Como omega, R de centro de masa, lo puede ver en el dibujito, omega, R de centro de masa, vamos a escribirlo así, vean, este es R de centro de masa, ¿sí? Omega es un vector entrante, y la velocidad del centro de masa es perpendicular, los tres vectores son perpendiculares, entonces es fácil ver que la velocidad del centro de masa es
omega por el radio. Así que esta energía la podemos calcular y si hacemos ponemos que I de centro de masa es un medio de mr cuadrado, sacamos el un medio factor común, esto nos queda, después de cierta cuenta, 3/4 de mr cuadrado por omega 0 cuadrado. Espero no haberme equivocado en la cuenta. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos la energía cinética inicial, que vale 3/4 mr cuadrado omega 0 cuadrado, y la energía cinética final. Entonces, la variación de la energía cinética es igual al trabajo de las fuerzas. Bien, la variación de energía cinética en este caso es final menos inicial menos 3/4 mr cuadrado omega 0 cuadrado. Y esto es igual al trabajo. Bien, ¿qué fuerza hace trabajo? Hay dos fuerzas. ¿Sí? Este es el trabajo de todas las fuerzas. ¿Sí? Vean que es negativo porque disminuye la energía. La pregunta es, ¿cuántas fuerzas tengo? Tenemos exactamente dos fuerzas, el peso y la tensión. Si hago un diagrama de cuerpo libre entre el punto inicial y el punto final, sería este. Vean que, perdón, vean que el peso es una fuerza conservativa, así que sabemos cuánto vale ese trabajo porque lo sabemos cómo resolverlo. Y la tensión es una fuerza no conservativa, ¿está? Pero si uno mira la potencia, ¿sí? La tensión está aplicada en un punto, en este punto, en el punto, ¿sí? Sobre el hilo. ¿Está? Así que la tensión está aplicada en un punto que tiene velocidad cero. Por lo tanto, el producto de la tensión por la velocidad del punto de aplicación, que lo voy a llamar A también, porque es parecido a este que está acá abajo, ¿sí? Esto vale cero, porque la velocidad del punto de aplicación vale cero. Entonces, la potencia que hace la tensión vale cero y por lo tanto, el trabajo que hace la tensión es cero. Sin embargo, ¿sí? Ahora, el trabajo que hace el peso, ¿a qué es igual? El trabajo que hace el peso es igual a la variación de la energía potencial. Eso es fácil de resolver y sabemos cuánto vale. ¿Sí? Vale exactamente menos m por g por h. Igualando estas dos expresiones, ¿sí? Tenemos un sistema acá. Este trabajo de todas es el trabajo del peso más el trabajo de la tensión. Tengo tres ecuaciones con ¿cuántas incógnitas? A ver, sí, perdón, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas y lo puedo resolver. Uno es el trabajo del peso y el otro es h. Así que de acá puede calcularse cuánto vale la altura de esta expresión y de esta expresión. No me queda lugar. ¿Sí? Podemos calcular el valor de h. H, esta es una m grande, ¿sí? H, vean que, lo voy a poner acá, es igual a 3/4 omega 0 cuadrado r cuadrado sobre g. Profe, ¿hay otra forma de justificar de por qué justamente la tensión en el punto A no hace trabajo o solamente por decir que la velocidad en ese punto es cero? No. Porque es la única explicación posible. Ustedes Okay. se van a... porque no hay... Hay gente que va a decir porque es perpendicular a la trayectoria y no tiene sentido porque la tensión esa se está aplicando
instante de tiempo en puntos distintos del cuerpo rígido. ¿Está? Pero la ventaja que tiene esto es que no, siempre se aplica en un punto de velocidad cero, por eso no hace potencia. No Ok, produce trabajo. ok. ¿Está? Es Por la eso- única forma. Es la única forma de explicar. Perdón, no entendí por qué la velocidad ahí en A es cero. Porque está sobre el hilo. Porque está en un punto por acá. ¿Sí? El diagrama de cuerpo libre lo hice en un punto acá. ¿Y este punto qué velocidad tiene? O sea, si lo vemos horizontal, es como que rueda sin deslizar. Pero no se puede porque no hay una rodadura ahí. No está rodando, está subiendo. ¿Sí? A ver, ese punto que está acá en verde, ese punto que lo llamé A, que es este punto A, ¿sí? Tiene una velocidad que es igual a la velocidad del hilo, si el hilo es inextensible. ¿Estamos? Ah, porque sube con el hilo. Claro, sube con el hilo. Y si no, no sube el yo-yo. Ok. ¿Entienden? ¿Entendieron? Sí, sí, o sea, pues lo que entendí yo es que de alguna manera sube a la misma velocidad que está proporcionada por el hilo, entonces digamos, o sea, lo que estoy entendiendo yo es que la velocidad respecto del punto A, tanto como respecto del hilo, va a ser la misma, entonces, o sea, tienen la misma velocidad, por lo tanto es cero, o sea, no se desplaza ese punto respecto del otro. Claro, Ok, o sí, sea, pero pues no quiero poner rodadura porque sí, ustedes lo asimilan al cilindro que rueda sin deslizar, está bien, sí, pero no podemos poner, porque después me lo ponen en el examen, que rueda sin deslizar y acá no hay una rodadura. no, no, claro, o ¿Sí? sea, yo lo que digo es que tipo, el punto A, tanto como el hilo, tanto uno como el otro se mueven a la misma velocidad. Entonces es como que no hay uno distintamente, o sea, en los dos puntos no hay un desplazamiento. Entonces por eso la velocidad relativa entre los dos es como cero. Es difícil ver eso, pero piensen así. El punto en contacto con el hilo es el CIR, Ok, ¿no? sí, Sí, eso todo el mundo tiene. Entonces, cualquier punto del cuerpo rígido, ¿sí? Va a tener una velocidad, ¿sí? Va a tener una velocidad perpendicular. ¿Ok? Todo el rígido siempre está rotando alrededor del CIR. Y ese CIR se va moviendo en el hilo, porque siempre es el punto medio, el punto de contacto entre el hilo y el cuerpo. ¿Está? Entonces, por eso, ¿sí? La tensión está aplicada justo, siempre en el CIR, y por lo tanto no puede hacer potencia y no hace trabajo. ¿Sí? No afecta a la energía del cuerpo. ok, ¿Estamos? claro, claro, sí, o sea, por eso mismo preguntaba si había otra forma otra manera de justificarlo, pero no, o No, sea, sí me queda claro. esta es la única, ¿sí? Ok, Es la milúnica que hay, ok, ok. ¿sí? Gracias. ¿Está? Hay gente que van a encontrar algunos libros de texto que dicen que porque el punto no se desplaza, pero el problema es que la fuerza no está aplicada siempre al mismo punto, así que cuidado porque ¿sí? En cuerpo rígido no es lo mismo que una partícula, ¿sí? O sea, las cosas tienen que adecuarse al tema que están trabajando. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay, seguimos. Vamos a resolver otro problema. Este problema ustedes ya lo resolvimos en la clase pasada. Estuvimos trabajando con él la clase pasada. Ahora, simplemente quiero trabajar el, el problema de la energía, básicamente de la potencia.
¿Se acuerdan esto? Lo resolvimos la clase pasada, ¿estamos de acuerdo? ¿Todos? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Sí. ¿Sí? Bien, ok. Entonces, yo lo único que voy a hacer acá, ¿sí? Vamos a tratar de trabajar, hallar la potencia instantánea, ¿sí? Para cada una de las fuerzas que actúan sobre el yo-yo. Sobre el yo-yo actúan tres interacciones, ¿sí? Uno es, voy a escribirla porque si no después, actúan tres interacciones. Uno es la interacción con la Tierra, que la movilizan por la fuerza peso. La otra es la interacción con el hilo, que la vamos a movilizar por la fuerza F. Y después la interacción con el suelo, que lo vamos a movilizar por la normal y la fuerza de rozamiento. Teniendo en cuenta esto, o sea, ¿sí? No sé qué sistema de referencia usaron, ¿sí? Pero en esencia, usando un sistema de referencia en el cual, no sé, la velocidad, a ver, yo que usé, sí, a ver, ¿qué usé? Ya ni me acuerdo qué usé, sí. Voy a usar positivo para allá. No lo voy a resolver de nuevo, ¿sí? No. Voy a hacer que el punto de aplicación pase por detrás del set del CIR, ¿sí? Y entonces esto está rotando en este sentido, voy a llamar positivo, ¿sí? Hacia abajo, ¿sí? O sea que Z va a tener esa dirección, el eje Z, perdón, K, ¿sí? La dirección K. Entonces, y tiene que ir hacia abajo. Bueno, la vez pasada todo el mundo resolvió esto y llegaron, después de haber resuelto eh, el problema dinámico, la clase pasada, todo el mundo creo que calculó, llegó a una expresión similar a esta de la aceleración angular. ¿Sí? 2/3 de F sobre M, ¿sí? Por R menos R coseno de tita sobre R cuadrado. A ver si está bien. Sí. Bien. Ok. A ver si. Esperen un cachito. Quiero verificar porque lo hice con otro sistema de referencia, ¿sí? Y simplemente no sé si está bien. Hay un menos acá adelante, pues tiene que ser positivo. ¿Sí? Ok. Bueno, llegaron a algo así, y la aceleración del centro de masa les dio, ¿sí? Digamos, la pudieron calcular de acá, una expresión más o menos similar a esta. Yo voy a partir de esta solución, que es la que ustedes estuvieron resolviendo en la clase pasada. Y eso, digamos, ¿y por qué voy a pararme acá? Porque, vean, ¿sí? Tenemos estas cuatro fuerzas, ¿sí? Y quiero la potencia instantánea de cada una de las fuerzas. Entonces, necesito, vean que el peso, ¿sí? El peso, la potencia debido al peso, voy a escribirlo de otra manera para que sea más fácil. Voy a borrar. La potencia
debido a la fuerza peso es peso por, y el peso está aplicado, ¿se acuerdan del diagrama de cuerpo libre que hicieron todos ayer? Está aplicado en el centro de masa. La fuerza F está aplicada en este punto, la normal está aplicada en el CIR, y la fuerza de rozamiento está aplicada, ¿sí?, también en el CIR. Así que la potencia que hace el peso es el peso por la velocidad del centro de masa. Pero la velocidad del centro de masa es un vector sí que lo voy a dibujar acá, simplemente. Esta es la velocidad del centro de masa. ¿Sí? La velocidad del centro de masa es un vector que es perpendicular al peso, así que este producto escalar, sabemos cuánto da, este producto escalar da 0. Por lo tanto, sabemos que el peso no hace potencia. La potencia que ejerce la normal, ¿sí?, es justamente por la velocidad del CIR, porque está aplicada en el CIR. La velocidad del CIR vale 0, así que eso vale 0. Lo mismo con el rozamiento. El rozamiento, hay una fuerza de rozamiento, pero está aplicada en el CIR, y por lo tanto su potencia vale 0. Y entonces la única que me queda un poquito complicada es la fuerza F, la tensión del hilo. ¿Sí? Voy a borrar. Sí. Uf. Oh. La del hilo. La potencia del hilo es el valor de F por, ¿sí?, el valor de... Pero será posible. Sí, de la velocidad de ese punto. ¿Sí? Y ese punto tiene una velocidad que no es 0. ¿Está? Ese punto tiene una velocidad, voy a ponerlo B. Y ese punto B tiene una velocidad que la podemos describir como la velocidad del centro de masa más omega vector R'. ¿Sí? Bueno, ¿sí?, vean que ya que tengo casi todo, lo único que me resta para poder encontrar la potencia es esto. ¿Sí? Tengo la velocidad angular, aceleración angular, integrando en el tiempo, tengo la velocidad angular. Este R', ¿sí?, esa R', si tenemos por la geometría, nosotros podemos calcularlo porque es este vector. Voy a escribirlo en rojo. Ahora me queda resolver este problema numérico, este problema simplemente geométrico. Bien, veamos un poquito acá. Si este ángulo es θ, esto es 90 grados, este es θ. ¿Ok? Así que ya tengo cómo escribir en función de... Tengo cómo escribir R', esa R'. Esa R', la puedo escribir simplemente, va a ser R', simplemente es R, en mi sistema de referencia, ¿sí? Es R seno de θ en la dirección I menos R coseno de θ, perdón, más R coseno de θ en la dirección J. Bueno, ya estamos para poder hacer R de centro de masa, de velocidad de centro de masa, sabemos cómo lo podemos calcular, porque la velocidad en un instante t es la integral de gamma de t,
entre 0 y instante t, como parte del reposo, así que esto es, voy a escribirlo omega, chicos, omega t en la división k. Así que bueno, ya tenemos todo para poder hacer la cuenta. Voy a transcribir las ecuaciones, ¿sí?, principales, que son estas que estoy de acá, ¿sí? La velocidad angular, como la aceleración angular es una constante, va a ser así. En la velocidad del centro de masa, la podemos calcular, ¿sí?, como omega, ay, me salió mal, ¿sí?, la expresión que iba a calcular, iba a escribir, perdón, estoy escribiendo rojo. Va a ser omega t, la velocidad angular por r, y va a ser, ¿sí?, en la dirección y, porque yo llamé y para allá, x para allá, y para abajo. Bien. Y entonces la velocidad del punto en cuestión es la velocidad del centro de masa más omega vector r', ¿sí?, a r', lo había llamado como, era r seno de tita en la dirección y más r coseno de tita en la dirección j. Bueno, ahora lo único que tengo que hacer es esta cuenta, ¿sí? Calcular cuánto vale el vector velocidad. Perdón, sí, el vector velocidad v. Bueno, mientras lo hago, ¿sí?, vector velocidad v va a ser igual a la velocidad de centro de masa, que es gamma por t por r en dirección y, más el producto de omega por r', k por i, ¿sí? Vean que k por i es, esto vamos a hacerlo rápido, i, j y k. Si yo hago i por j, va acá. Si hago j por k, da i. Y si hago k por i, es j. Así que si estoy haciendo k por i es j, va a ser omega, va a ser, perdón. Ahí esto de borrar. Estoy aprendiendo a usar la pizarra, ¿sí? Omega es gamma por t, por r seno de tita, ¿sí? Esto va a ser en la dirección j, porque hice k por i, hice el producto de esto por esto, ¿sí? Y ahora hago k por j, ¿sí?, es menos i, que es menos gamma por t, por r coseno de tita, en la dirección i. En definitiva, esto va a ser gamma por t por r menos r coseno de tita en la dirección i más gamma por t r seno de tita en la dirección j. Entonces la potencia, ¿sí?, de la fuerza F es el producto de F, que lo pueden escribir, vean que es fácil. F es F por el coseno de tita en la dirección I menos F seno de tita en la dirección J. Si hago el producto escalar de F por B, bueno, me queda un montón, es un lío, ¿sí? Me queda F por el coseno de tita, por gamma por T, por R menos R coseno de tita, menos F seno de tita, gamma por T, R seno de tita. Bueno, uno puede operar acá simplemente para sacarse algunos factores comunes, ¿sí? Pero vean algo que es, lo voy a escribir así rápido, ¿sí? Saco lo que es factor común, F por T, ¿sí?, que multiplica a coseno de tita, F por T por gamma, perdón, coseno de tita por R menos R coseno de tita, menos R seno cuadrado de tita. ¿Sí? Vean que la potencia, ¿sí?,
de la fuerza F es proporcional al tiempo. Así que, si yo graficase, voy a graficarlo acá porque no me queda. ¿Sí? Vean que la potencia, ¿sí?, crece linealmente con el tiempo. Sé que es positivo porque vean que acá me aparece un coseno por R menos R, ¿sí? Si uno opera acá, el coseno cuadrado va a aparecer un coseno cuadrado y un seno cuadrado que se van a ir. Uno puede trabajar un poquito mejor esta expresión, pero lo que uno puede ver es que la potencia es una función proporcional al tiempo. Entonces, si uno quiere calcular el trabajo en cierto tiempo, que es el punto B, necesita el área, o sea, la integral de la potencia. Bueno, ustedes ya saben cómo hacer esa integral, así que el punto B, para calcular el trabajo, ¿sí?, para calcular el trabajo necesitamos integrar la potencia en el tiempo, diferencial de tiempo, entre 0 y el instante t. ¿Sí? Bueno, tendría que escribir un poquito mejor esta potencia, pero me quedé sin lugar. Sí, así que se los voy a dejar a ustedes, pero vean, si esto es A por T, ¿sí?, va a ser una cosa proporcional al tiempo, esto me va a quedar 1/2 de A por T cuadrado, ¿sí?, va a ser el trabajo. Vean que el trabajo es proporcional al tiempo al cuadrado y la potencia es proporcional al tiempo. Ahora, el problema es que no me dicen el tiempo, me dicen que se desplazó una distancia d. Entonces, a ver, se desplazó una distancia d. Entonces, si se desplazó una distancia d, lo que yo necesito es calcular esa distancia, lo que nos falta, ¿sí? Pero bueno, ya tenemos todo. ¿Por qué? Porque tenemos la aceleración angular, tenemos la aceleración del centro de masa, y lo que tenemos que calcular es, bueno, yo parto del reposo y tengo una cierta aceleración, bueno, ¿cuánto tiempo tarda en recorrer una distancia d? Eso es un problema de cinemática que ustedes ya lo saben resolver. ¿Está? La distancia es 1/2 de la aceleración del centro de masa por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Y de acá pueden calcular el tiempo al cuadrado y por lo tanto, ¿sí?, pueden escribir el trabajo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el trabajo nos había dado 1/2 de una cierta constante, ¿sí?, por t cuadrado, así que esto va a ser 1/2 de esa constante, ¿sí?, por 2, bueno, por 2 d sobre A de centro de masa. Bien, que era un poquito lo que se pedía. Entonces, en esencia,